por favor. Por favor, vamos a darle gracias en esta hermosa tarde a nuestro Padre, porque Él se manifiesta en nuestras vidas y Él siempre manifiesta su amor a la vida de cada uno de nosotros. En todo momento estamos muy agradecidos con Dios porque sabemos que su presencia siempre está con nosotros, ministrando el corazón de cada uno, que en el momento en que uno necesita a Él siempre se hace presente en nuestras vidas. En el momento en que uno se siente caído, Él levanta. Cuando uno se siente enfermo, Él es el que sana, el que restaura, el que venda toda herida. Amén. Vamos a dar inicio al mensaje de esta noche. Y se ha puesto como título: ¿quién y qué me separa del amor de Cristo? En esta noche vamos a ver varias características que se han visto en varias circunstancias en nuestra vida, que así vamos a poner varios ejemplos. Yo creo que a cada uno de nosotros hemos vivido experiencias pues bonitas, pero también un poco caóticas. Y esas experiencias caóticas a veces es no por la culpa de Dios, porque Dios nos dejó su palabra, nos dejó su instrucción para saber ese estilo de vida que tenemos que llevar. Muchas veces nos equivocamos y decimos, le echamos la culpa a Dios por las malas decisiones que tomamos, pero a veces no es así. A veces es nuestra responsabilidad saber que cada actitud que tomamos, tenemos cada uno de nosotros como varones, como varonas, como jóvenes, como doncellas, tenemos una cierta responsabilidad también, y muchas veces vienen consecuencias de estas áreas en nuestra vida. Vamos a dar lectura a lo que dice Romanos 8:35, y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Cuando vemos aquí, nos enseña en este pasaje, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Menciona varias características. En el diccionario buscamos y dice la palabra tribulación significa pena, disgusto, aflicción muy grande, adversidad, etc. ¿Cuántos han pasado problemas muy severos? Amén, ¿verdad? Y a veces la situación son aflicciones a lo mejor legales, a lo mejor matrimoniales, a lo mejor familiares con los hijos, a lo mejor en la salud, pero yo creo que todos hemos pasado por estas circunstancias, por estas situaciones en las vidas de cada uno, como matrimonio, como varones, etc. Pero vamos a ver un ejemplo ahorita: personas que se separaron, personas que tenían el consejo de Dios, personas que sabían la instrucción de Dios, y aún así no les importó y cayeron en una gran indiferencia. Dios hablándonos una y otra vez, y vamos a ver estos personajes, qué fue lo que pasó. Vamos a poner el ejemplo de Saúl en primer lugar. Vemos en el libro de 1 Samuel 15:22, donde dice: y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí que se ha levantado un monumento para sí. Dando la vuelta, he seguido adelante bajando a Gilgal. Versículo que sigue dice: me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Pongan mucha atención lo que dice: y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Cuando habla en este pasaje, primer versículo dice: y se hizo un monumento para sí. Estamos hablando del rey Saúl, perdón. Cuando habla de este personaje de Saúl, Dios le había dado una indicación a Saúl, que destruyera a todos los amalecitas, porque se acordó. Si ustedes bien ven estos capítulos de 1 Samuel, habla que Dios se acordó cómo los amalecitas, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos los persiguieron. Entonces vemos aquí también que cada actitud que tenemos tiene consecuencias. Mucha gente dice afuera: pero yo no conocía de Dios, apenas yo soy nueva. Yo no lo sabía, pero déjenme decirles, hermanos y hermanas, que Dios ha puesto una conciencia en la vida de cada uno y de cada una de nosotras, y esa conciencia nos dice que está bien y que está mal. Para Dios no podemos justificarnos: es que yo no lo sabía. Claro que sí, sabes que es bueno y sabes que es malo. ¿Por qué? Porque nos han dotado a cada persona de una conciencia,
y esa conciencia nos dice el cual está bien, el cual está mal. Ahora, teniendo más el conocimiento de la palabra de Dios, teniendo ya la enseñanza, la instrucción, los mandamientos, los preceptos, la instrucción divina, lógicamente que ya sabíamos, Saúl, en capítulos anteriores dice que Dios lo había cambiado en un hombre. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Lamentablemente se confió, o muchas veces hablando actualmente, nos confiamos, es que ya me sé la Biblia casi de memoria, es que yo tengo sueños, es que yo tengo visiones. Y muchas veces nos ameritamos nosotros personalmente los sueños, las visiones, los dones, y recordamos que los sueños, las visiones, la profecía y todo eso no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Que Dios no nos presta a cada uno de nosotros para hablarte, para corregirte, para dergauirte, para exhortarte, para consolarte, para avisarte como centinela el peligro que viene. Pero muchas veces lo que llega a pasar es que nos confiamos muchas veces, voy a la iglesia. No creamos que porque nos congregamos martes, viernes o domingo, el día que tú vienes, cada 8 días o el día que tú vienes, sé por las labores que tienen que trabajar también. Cada quien, Dios conoce la situación de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero por esto, ante el Señor, gracias hija, ante esto el Señor toma en cuenta cada decisión y cada actitud que tomamos cada uno de nosotros. Aquí nos enseña y nos habla y nos dice, donde dice que Saúl se levantó un monumento para sí. La pregunta es aquí, ¿por qué se levantó ese monumento? Y ahorita lo vamos a ver. La parte de abajo dice, quería ser reconocido por quién. Si vemos versículos antes, dice que él, como se tardó Samuel en llegar, él se había apresurado por el pueblo. Se vio como afligido por el pueblo, pero realmente nos tenemos que poner a pensar. ¿Realmente nos aflige lo que diga la gente o nos aflige realmente lo que piense Dios de nosotros? Porque ante Dios no podemos ocultarle nada. Ante Dios tenemos que decir sí, o no, porque no hay tibios aquí, o somos o no somos, no hay término medio, porque eso va a tener grandes consecuencias a la vida personal. Y si la persona, el cónyuge, la familia, los hijos llegan a solapar, se puede decir, la actitud de los padres o el cónyuge, la actitud del cónyuge, esposo o esposa, eso va a tener serias consecuencias. Porque Dios lo que quiere es enseñarnos, tiene planes de bienestar y no de calamidad a la vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos responsables de la actitud que tenemos. Aquí en este versículo vemos que Saúl quería ser reconocido por el pueblo, quería ser visto. Y más adelante nos habla en este versículo que leímos, lo que está subrayado, dice, me vi forzado y ofrecí holocausto. Cuando dice que se vio forzado, ¿por quién realmente se vio forzado? Le afligía lo que hablaba la gente. Le afligía muchas veces, te aflige lo que dice el esposo, lo que dice la esposa o lo que dicen los hijos cuando ya son grandes. Pero realmente si tú sabes que tu corazón no es correcto delante de Dios, la decisión que estés tomando, tú tienes que hablar. Y tienes que enseñar a explicarles también, decirles no es correcto porque la palabra dice esto, la instrucción dice esto, porque dice la palabra de Dios, es mejor obedecer a Dios que antes que al hombre. Mientras el hombre y la mujer sean conducidos por Dios, bendito sea Dios porque hay hombres y mujeres de Dios, amén. Pero si no lo hay, amén, amén. Aquí el detalle tan importante es que tenemos que saber distinguir, tenemos que hacer un análisis de nosotros mismos. En este mes nos enseñan muchas veces, este mes segundo del término hebreo, nos enseña que tenemos que corregir varias áreas en nuestra vida. Y acuérdense que lo que nos ha enseñado el pastor, que todo lo que pasa en Israel, literal, llega a pasar en el Israel espiritual, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos que entender y comprender y poner atención a las cosas negativas que estamos haciendo para corregir. Pero si tú pasas por alto esas situaciones negativas que tú estás haciendo, dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón
iban a la hermosura. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos que corregir varias características que hemos tomado por años y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más? Amén. Aquí en 1 Samuel 13:13 dice, y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, que ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Fíjense lo que dice aquí, muy importante. Dice, has obrado neciamente, porque dijo, destruye a todos los amalecitas, capítulos antes. Amalecitas, ¿qué es lo que significa? Deseos carnales también es lo que significa. Muchas veces lo que Dios quiere que cambiamos y que destruyamos de nosotros: la mentira, el egoísmo, la vanagloria, el orgullo, la soberbia, la mentira, los chismes, las contiendas, la ira, los celos, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ver en el libro de Gálatas 5:19 al 22, habla ciertas características. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la conciencia está encallecida, está endormecida y seguimos haciendo los mismos hábitos y las mismas costumbres? Sabemos que Dios es un Dios de misericordia y Dios nos da tolerancia una y otra vez. Pasan meses y seguimos en la misma actitud, pero a veces vienen ciertas correcciones en nuestra vida, ya sea en la salud, ya sea en lo económico, ya sea en los problemas matrimoniales, ya sea en los problemas con los hijos, ya sea en los problemas personales. Te sientes culpable, te sientes con un espíritu de condenación, te sientes que alguien te sigue, que alguien te persigue. Eso no se ve, pero se siente. A veces vienen pesadillas horribles, quitan tu paz, quitan tu gozo, quitan tu alegría y te hacen sentir culpable, te hacen sentir perseguido, te hacen sentir que va a pasar algo, te quitan tu paz, te quitan tu sueño. ¿Y qué estamos haciendo para quitar esos enemigos de nuestra alma? Porque vienen a quitar tu paz, vienen a quitar tu tranquilidad. ¿Y realmente qué estamos haciendo? Muchas veces no hablas con el esposo o con la esposa para evitar problemas, pero sabes que hay problemas en tu alma. Y por la pena de que recibimos una enseñanza, pero la recibes y saliendo de aquí vuelves a discutir, vuelves a pelear, vuelves a los malos hábitos. Y realmente, ¿a dónde dejamos la palabra de Dios? Son los malos hábitos que de costumbre, de rutina, y eso tenemos que cambiar de nuestra vida. Y más adelante dice, se ha sobrado neciamente, no quitando los amalecitas, las cosas de la carne. Dice, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Dice, el Señor hubiera establecido. Si ponemos aquí, el Señor te estuviera bendiciendo más si quitaras de nuestra vida todas esas cosas negativas. Si tan solamente escucháramos la voz de Dios. Cuando vamos al altar, cuando vamos a postrarnos delante del Señor, no es el altar, es una queja. El altar es una forma de agradecerle a Dios. El altar es tocar el corazón de Dios. El altar es para que nuestro corazón de Dios, el corazón de Dios se regocije cuando te escuche hablar. No es para que te escuche quejas y más quejas. O acusando, es que me hizo, es que me dañó, es que me hicieron, es que los demás, es que fulana. No, no es así la oración. La oración es una fragancia, es un aroma exquisita delante de Dios. ¿Cómo vamos a ofrecer ante Dios esa fragancia si seguimos con los malos hábitos, con las malas costumbres? ¿Cómo podemos continuar día con día, meses, etcétera, con los mismos hábitos? Por eso tenemos, dice ahí, pusimos como puntos de referencia, la obediencia a medias no es bueno porque tiene consecuencias. 1 Samuel 15 dice que ahí nos enseña donde guardó lo mejor de los amalecitas. Vamos a poner otro ejemplo de Jonatán. En 2 Samuel 1:4 dice, David le preguntó, ¿qué aconteció? Te ruego que me lo digas, le pregunta un joven. Y le respondió, el pueblo ha huido de la batalla y también muchos del pueblo han caído y han muerto. También Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Aquí nos enseña, puntos antes veíamos que Saúl era un personaje, era el rey, y su hijo, y tenía otros 2 hijos, era Jonatán.
Jonatán, Saúl, perdón, por no haber atendido a la voz del Señor, no le importó su descendencia, no le importó lo más mínimo. Podemos ver entonces cuando él hablaba y decía, se creó un monumento para sí. Vimos una persona, a lo mejor era rey, pero muy ególatra. Él no se ponía a pensar lo que podía pasar en su descendencia. Murió Jonatán. Y Jonatán tenía hijitos, que fue Mefiboset, y ustedes saben la historia. Quedó Jonatán, cuando muere, pues deja huérfanos a sus hijos. Y ven toda la descendencia de Saúl, perdió el reino por una mala decisión. ¿Qué es lo que esperamos nosotros cuando el Señor te bendice, te bendice, te bendice, te da manos llenas la bendición de Dios, te habla de una y de otra manera? Y cuando no queremos escuchar, porque somos indiferentes, porque ya nos gustó ese estilo de vida, etcétera. Pero vemos aquí que cuando dice que Jonatán había muerto, Jonatán sabía que era una amiga, amaba mucho a David, sanamente hablando, lógicamente, porque ahorita estamos viendo en el internet donde hablaba que Jonatán hacía y David cosas negativas, no tiene caso ni mencionarlo, pero un amor puro como hermanos. Y aquí dice, cuando dice que Saúl y su hijo Jonatán han muerto, si Jonatán hubiera tomado una buena decisión, no ir tan almáticamente hablando, el decir, escogí a mi papá y no a David, sabiendo Jonatán que Saúl ya lo habían sido desechado, que ya había sido desechado por Dios y había escogido a David, ¿qué fue lo que pasó aquí? Sus emociones como padre, sus emociones le ganó y se quedó con su papá, en lugar de seguir al hombre conforme al corazón de Dios. Sabemos que nosotros como personas estamos divididos en tripartitos, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero muchas veces el espíritu y la carne buscan tener el alma, porque las almas son las emociones de la persona, son los sentimientos. No es bueno que una persona sea tan melancólica ni tan carnal, sino tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para que no nos acontezca lo que le pasó a Jonatán. Jonatán, por no saber discernir realmente a quién tenía que seguir, ¿qué fue lo que pasó? Él murió. Y sabemos que eso no era del plan de Dios. ¿Sí? Perdón, aquí está fallando esto tantito, pero ya está. En 1 Samuel 3:13 nos habla de otro ejemplo, Elí, donde habla que Elí dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no lo reprendió. Seguimos. Versículo 18 dice, y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho, había juzgado a Israel 40 años. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿cuántos años has estado en el privilegio que Dios te ha dado? ¿Cuántos años has estado escuchando la enseñanza, escuchando la instrucción? ¿Y qué es lo que pasa? Dice aquí, es otra característica que Elí nos enseña, por no amonestar a sus hijos, por no reprender a sus hijos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Cuando le mencionan que él cae sobre muerto, escuchó cuando el arca fue llevado. Cuando le dan esta noticia del arca que fue llevado por los filisteos, ¿qué fue lo que pasó también ahí? Murieron, escuchó la noticia que sus hijos habían sido muertos también. Se dan cuenta que cuando viene la corrección de Dios, viene primero a la persona, pero después viene sobre la persona que solapó tal error. ¿A qué me enfoco en esto? ¿Por qué les menciono esto? He escuchado tantas cosas donde literalmente hablando han pasado situaciones caóticas en la vida de las personas, hombres, mujeres, jóvenes aún, cuando no se toma la decisión correcta y seguimos caminando en lo mismo. Antes porque abrazaban las cosas de la carne,
porque querían verse, como lo que pasó con Saúl. Se hizo un monumento para sí mismo, pero vemos que aquí Elí, por solapar a sus hijos, por no querer reprenderlos, ¿qué fue lo que pasó? Cayó muerto también. Y aún su nuera, cuando la mujer de Fines, el hijo de Elí, murió también, su nuera estaba encinta. Cuando supo que su suegro había muerto y que su esposo había muerto y que el arca había sido llevada, ¿qué fue lo que pasó? Le vinieron los dolores tan fuertes que ella dio a luz y dijo, su nombre va a ser Icabod, sin gloria. Se dan cuenta que muchas veces no nos damos cuenta que al tener esas decisiones consecutivamente, ¿qué es lo que llega a pasar? La gloria de Dios se va en nuestra vida, la presencia de Dios se va en nuestra vida. Por eso vivimos cotidianamente, amanecemos de malas, porque no estás en comunión con Dios, porque ya te acostumbraste a vivir ese estilo de vida, mal carácter, de todo te enojas, de todo gritas, de todo te enciendes, tú quieres hablar, pero no sabes escuchar. No sabes escuchar la petición, lo que el cónyuge quiere hablarte, lo que los hijos quieren hablar. No sabemos escuchar a veces. Muchas veces queremos hablar en la mesa, quieres hablar, tú quieres decir, tú quieres mandar, tú quieres ordenar, sea hombre, sea mujer o sean los hijos, dependiendo de la edad también, pero muchas veces no ponemos atención qué necesidad tiene la esposa o el esposo o los hijos o el otro hijo, no escuchamos. Pero queremos la bendición de Dios. Pero cuando oramos, Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué solamente venimos al altar y demandando, quiero, necesito, bendíceme, sáname, ayúdame, por favor, apóyame? Pero tú, ¿qué le estás dando a Dios? Y muchas veces nos ponemos a reflexionar muy poco, realmente si tus oraciones son contestadas por tu actitud, porque acuérdate que las oraciones son estorbadas por potestades, por principados, etcétera. Si tú no te esfuerzas para que tu oración trascienda a los cielos, ¿quién lo va a hacer por ti? ¿Quién? Queremos que nuestra oración sea contestada, sea escuchada, que nuestras necesidades y nuestras peticiones, pero ¿qué le estamos dando a Dios? Y muchas veces vivimos ciertas circunstancias en nuestras vidas y decimos, pero ¿por qué, Señor? Y ahorita lo vamos a ver más ejemplos. En Ezequiel 28, me voy un poquito rápido para terminar. El pueblo de Israel dice, pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme, no arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Cuando habla aquí dice las cosas detestables que les atraían. ¿Qué será una cosa detestable para Dios? El orgullo, la soberbia. Proverbios capítulo 6, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7. El que pone discordia entre hermanos. Necesito que ustedes lo lean en su casa porque necesito terminar. Pero aquí donde nos enseña esto, esas cosas detestables, el alma del Señor aborrece. Tenemos que meditar y Señor, queremos que la gloria de esta casa sea mayor que la primera. No puedes decir tú, hermano, el hermano de la alabanza se va a hacer cargo, la hermana de la alabanza, los hermanos se van a hacer cargo, los otros hermanos. No, cada uno tenemos que ser una chispa, tenemos que ser un fuego para que la presencia de Dios descienda con gloria, con poder, para que respalde la vida de cada uno de ustedes en sanidad, en fortaleza, en valor, que no se cansen, que tengan ese vigor en su vida, en su espíritu, esa fortaleza que viene de parte del Señor, esa sanidad. Cuando te dice el médico, no tiene nada. Nosotros en lo personal, a mí en lo personal y una de mis niñas no le encontraba nada. Pero era algo espiritual. Cuando entendí y comprendí, Señor, gracias porque tú nos hablas. Y en lo personal nos pasa a cada uno de nosotros. Y el pastor una vez nos enseñaba, el Señor te habla ahí, en lo secreto, con un malestar, con un dolor. Pero después se hace visible a los demás. Eso me pasó a mí, pasó a mi familia. Y lo he visto con varias personas. Pero a veces no es para, Señor, me estoy avergonzando, no.
es para glorificar el nombre de nuestro Dios, sea la gloria para Él solamente, amén. Otra de las cosas que vemos aquí, dice en el libro de Ruth, ¿verdad? Dice 1:2, dice, aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los hombres de sus 2 hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y se quedaron ahí. Un versículo antes habla y decía que Elimelec descendieron de Belén. Belén significa la casa de pan. Moab significa los deseos carnales. Cuando ellos descienden de la casa de pan, ¿qué significa eso? De la casa donde hay palabra, donde hay presencia de Dios, descienden, no ascendieron, sino descendieron. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Dice que ellos se fueron a Moab y radicaron ahí. En este transcurso de este tiempo, Elimelec muere. Pasan 10 años más después, dice Ruth 1:4-8, dice, y habitaron 10 años. 10 años habitando en Moab. 10 años acostumbrados a vivir su estilo de vida. 10 años a vivir su mismo carácter. 10 años a vivir las mismas costumbres, los mismos hábitos. 10 años. Y estamos hablando con pasajes bíblicos porque eso es lo que pasó en el pasado, hoy está pasando en nuestras vidas. Se acostumbraron a vivir ese estilo de vida. Y todavía Noemí, en versículos más después, dice, Noemí quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Y en el versículo 20 habla y dice, el trato del Todopoderoso ha llenado de amargura y me ha afligido. ¿Realmente el trato del Todopoderoso la llenó de amargura? Les pregunto. No. Fue la mala decisión que ella tomó. Elimelec le dijo, vámonos de aquí. Y ella que dijo, pues vámonos para no tener problemas con el marido, vámonos. O viceversa. La mujer dice, vamos a buscar a Dios, y el marido, no vayas porque me voy a enojar contigo. Pues entonces no voy, para que el marido no se enoje. Son tantas cosas que pasan actualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que no ponemos un alto. No estoy diciendo con esto, pónganse al brinco de ninguna manera. O pónganse al tú por tú. Perdón la palabra. No es esa la palabra, no es esa la actitud. Siendo amables, ubicándonos. Dice Proverbios 31:25, fuerza y dignidad es tu vestidura. Habla de la vestidura de la iglesia. Cada uno de nosotros formamos la iglesia de Cristo. Esa es tu dignidad, ese es tu honor, esa es tu vestidura. ¿Cómo caminamos entonces? Dios no quiere hombres ni mujeres títeres. Dios quiere hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Pero tenemos que hacer algo para lograrlo. Cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestra manera de pensar. Constantemente el pastor nos está hablando porque hay palabra, bendito sea Dios, por medio de su siervo, amén. Y fíjense, más adelante vamos a poner estos ejemplos, personas que no se separaron después de las grandes aflicciones que tuvieron. Ruth 1:16 dice, pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Se dan cuenta qué actitud de esta mujer? Cuando Noemí le pasó lo que le pasó, se llenó de amargura y dijo, váyanse. A las nueras les dijo, váyanse, regrésense a sus dioses, regrésense a costumbres, regrésense a Moab. Una persona que tiene amargura en su corazón no te puede dar ejemplos, no te puede dar, no te puede conducir porque hay amargura, porque es apartado. Una persona que vive en Moab no te puede dar consejos. Tiene que ser una persona que esté totalmente conectada con nuestro Padre. Por eso aquí hay una autoridad que es el pastor. Amén. Ahora donde dice 1:17, dice, donde tú mueras, ahí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separará. Se dan cuenta que era una mujer de decisión. Y al principio veíamos qué nos separará del amor de Cristo. Ella estaba hablando de una mujer que supo y conocía de un Dios vivo y verdadero, porque dice, tu Dios
será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Era una mujer que sabía lo que quería, era una mujer que sabía las grandezas de Dios, porque si vemos este capítulo al principio, dice que Noemí se fue con las manos llenas, pero regresaron con las manos vacías. ¿Por qué vino? Porque abrazaron las cosas de la carne. Cuando vemos aquí Ruth 2:11 dice, y vos le respondió y dijo, lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre a la tierra natal y viniste a tu pueblo que antes no conocías. Y versículo 12 dice, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas te has venido a refugiarte. Eso es lo que nos dice el Señor en esta noche. Amén. Amén. Cuando Dios mira esa actitud, que eres un hombre, que eres una mujer de decisión, dejo todo, dejo mis padres, dejo mis parientes, dejo mi tierra, dejo mis costumbres, dejo todo para seguir a un Dios vivo. Dios recompensa en grande manera. Donde está subrayado en la parte de arriba y dice, me ha sido informado en detalle. Todo lo que hacemos, allá arriba lo ven. Todo. Lo que piensas, lo que haces, lo que hablas, qué actitud tomas, todo lo ven. ¿Alguien se podrá esconder del Señor? Cada actitud que tomas. Tal vez tu cónyuge no lo saben, tal vez tus hijos no lo saben, pero tú sí lo sabes. Y hay pensamientos de maldad que no has erradicado de tu vida y de tu corazón. Y eso va a tener un fin. Y no porque lo diga yo, porque lo dice la Escritura. Si ustedes quieren ver el libro de Daniel, ahí lo dice. Pero muchas veces no tengamos en poca la instrucción, amados hermanos y hermanas. Porque el Señor cuando nos habla es tanta su misericordia, pero dice que también los molinos del Señor muelen muy despacio. Tal vez no te das cuenta, pero Dios te está dando oportunidad para que corrijamos. Amén, amén. Cuando aquí le habla a Ruth y le dice que el Señor te recompense tu obra y tu remuneración sea completa de parte del Señor. Dice, sea completa, no sanidad a medias, no bendición a medias, no sueños a medias, no peticiones de tu corazón a medias. Sea completa de parte del Señor, Dios de Israel. Bajo sus alas hemos sido refugiados y refugiarte. Amén. Otra de las cosas que vemos es el libro de Job. Nos habla en este versículo de Job, nos enseña, dice Job 1:19, y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo. Satanás salió de la presencia del Señor y hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿Se imaginan? 10 hijos de Job, 10 hijos de Job murieron. 10. Y no solamente con eso, él se llenó de llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y aún, capítulo 2, versículo 9 dice, entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Este varón lo que llegó a pasar, muerte de 10 hijos, llagas malignas en todo su cuerpo, su mujer lo maldice. Y él no renegó de Dios. Fíjense lo que dice este versículo 1:22. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Cuántas veces nos pasan cosas negativas a nuestra familia, a nuestros hijos? Y a veces, Señor, ¿pero por qué? Y a veces bajita la voz, ¿pero por qué? Cuando le pasa algo a nuestros hijos, ¿pero por qué? Estamos cuestionando.
Y sabemos que cada alma de nuestros hijos, del cónyuge, de nosotros, no nos pertenece el alma de ninguno de nosotros. Pidamos al Señor que el Señor nos guíe y nos enseñe, porque Él pasó esta tribulación. Él aprendió a ser un hombre de Dios que no pecó con su boca. Fue un hombre íntegro delante de Dios, fue un hombre fiel. Y muchas veces con cosas pequeñas, con malos chismes o murmuraciones, nos enojamos, hablamos, decimos, maldecimos, hablamos mal de la gente. Tomamos juicios que no nos corresponden. Muchas veces nos enfocamos a escuchar solamente una parte. Cuando te dicen, es que la hermana, es que fulana me hizo, pero nunca escuchas la otra parte. Y el pastor nos enseñaba y nos decía apenas en la semana, Dios nos ha dado dos ojos. Un ojo es para tener misericordia, para ver las virtudes de los demás. Y el otro ojo es para nosotros ver nuestros errores y corregirlos. Si ponemos en práctica todo esto, créanme que tu vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar para bien. Que si te hacen, si te maldicen, no importa. Tienes unción y que te resbale. Lo que te diga la gente, lo que decía la gente en contra de ti, no va a prosperar. Y ahorita lo vamos a ver. Pero vemos aquí en este libro, dice que Job no pecó ni culpó a Dios. Vemos otro ejemplo, Primera de Reyes 19:9. Dice, y allí entró en una cueva y pasó en toda la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Aquí vemos versículos antes, vemos que Jezabel estuvo siguiéndolo para matarlo cuando hubo la matanza de los profetas. Pero vemos aquí con esta mujer, lo amenazó de muerte. Él huyó, entró en una cueva y pasó toda la noche, y aquí vino la palabra del Señor, ¿qué haces aquí? Con todo lo que está pasando afuera, y que esto y que el otro, y la pandemia, y que el virus, y todo lo que ustedes quieran, se han escuchado tantas cosas. Sabemos que tenemos que ser prudentes, sí, hay que ser prudentes, sí. Pero ¿qué fue lo que pasó con Elías? Fue y se escondió. Amados hermanos y hermanas, y ustedes que nos escuchan en las redes sociales, a ustedes también les hablamos. Dios es un Dios grande, donde dice su palabra, Salmo 90 y 91, ni plaga tocará tu morada, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Vendrán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a nosotros no van a llegar, porque tenemos la sombra del Todopoderoso a nuestro lado. Su sangre nos protege, nos limpia, nos cubre. En el nombre de Jesús se cancela todo virus, toda pandemia, toda enfermedad, toda maldición se seca en el nombre de Jesucristo. Esa es nuestra fe, confiando en nuestro Señor Jesucristo. En ese Dios vivo y verdadero hemos creído, porque Él ha hecho cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de confesar lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros? Faltarían las palabras y los testimonios para saber todo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Más adelante habla y dice, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que se pareció a los dos. Está hablando de Elías y de Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías habló, se escondió, pero corrigió. ¿Y cuál fue su final? Vemos, nos enseña la historia de Elías, nos enseña varias cosas, pero vamos a enfocarnos en esta, cómo terminó la vida de Elías estando aquí en la tierra. Apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. El Señor viene por nosotros. ¿Queremos irnos con Él? ¿Queremos irnos con Él? Amén. Vamos a prepararnos en santidad como Él quiere, vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga. Otro ejemplo que vemos en Esteban, dice Hechos 7:58, dice, y echando fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo.
versículo 59 dice, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículos antes, capítulo 7, dice que estaban buscando hombres llenos del Espíritu de Dios. Esteban escogiera un hombre lleno de gracia y de poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando lo escucharon hablar, la gente enemiga lo escuchaban y crujían los dientes en contra de él. Cuando tú haces lo bueno y lo correcto, a mucha gente tú le vas a caer mal. Porque te podrán decir, ahí va el santo, ahí va la santa, ahí va el santurrón, ahí va la santurrona, ahí va la X o el X. Que eso no te importe. Lo que te importa a ti es tocar el corazón de Dios. Eso es lo que nos debe de importar. 7:60 dice, y cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Lo estaban apedreando, lo estaban matando. Y todavía él habla y le dice al Señor, no les tomes en cuenta. ¿Qué actitud tomamos nosotras con aquellos que nos avientan pedradas? Miradas feas, habladurías. Como personas a veces nos equivocamos. No hay justo ni un uno, dice su palabra. Todos hemos cometido errores. Pero cuando viene la enseñanza tras enseñanza y la palabra que nos limpia, que nos purifica, que nos renueva, va cambiando tu mentalidad si tú quieres. Si tú pones tu voluntad delante de Dios, Señor, expongo mi vida, o mi voluntad, más bien dicho, mi voluntad delante de ti. Mi voluntad es hacer tu voluntad, porque sabemos que esto le agrada a Dios. No es aferrarnos a lo que nosotros queramos, sino aferrarnos a la voluntad de nuestro Padre. Amén. Y vemos aquí que, habiendo dicho, durmió. Amén. Y vemos toda la historia de Elías, que fue algo muy, muy hermoso. Amén. Perdón, hermanos, ahorita aquí, esto ya lo vimos, aquí. Hechos 14:19 dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedraron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Fíjense esta situación, lo apedraron y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea que mucha gente no va a estar dándote, como fastidiándote cada rato hasta que te vea acabado, aniquilado, destruido. Porque dice que pensaron que estaba muerto. Más adelante dice, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y vamos a ver qué más nos enseña aquí. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta que aquí a veces son necesarias las tribulaciones en la vida de cada uno de nosotros? Pero vemos a un Pablo que aún lo apedrearon, aún lo arrastraron, y aún todavía se levantó, porque más adelante dice, se levantó, se sacudió y siguió su camino. ¿Qué nos enseña? Lo que te pase, levántate, el Señor está contigo, amén. Dice, y todavía fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Qué hermoso es esto, cuando el Señor habita dentro de tu corazón. No importa lo que me hicieron, no importa que digan lo que quieran, que hablen lo que quieran. Sigo a la meta, prosigo al blanco, olvidando lo que quedó atrás, me extiendo hacia adelante. Amén. Esa es nuestra meta. Vemos más adelante donde características de una persona que está firme en lo que cree. Una de las cosas que vemos aquí en Romanos 8:1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. ¿Cómo tenemos que andar? Conforme al Espíritu. Amén. Dice, porque Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nos dan ¿qué? Un espíritu de vida y nos liberan de la ley del pecado. Mucha gente habla y dice, no puedo cambiar, no puedo dejar las adicciones, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar las drogas. Sí se puede, porque Dios está con nosotros. Amén. Ya no vas a ser esclavo del pecado, sino que dejas la ley del pecado, de la muerte. Amén. Romanos 8:13 dice, porque si vivéis conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si nosotros les damos muerte a esas cosas de la carne, tendremos vida y vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Más adelante nos habla y nos enseña Romanos 2:10, dice, pero gloria y honor y paz para todo aquel que hace lo bueno. ¿Qué vamos a tener? Gloria, honor y paz. Amén. ¿Qué es gloria? ¿Qué es honor? ¿Y qué es paz? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Honor, aunque quieran afrentarte delante de ti, no dándote el valor como hijo de Dios, como hija de Dios, y quieren quitar tu honor, quieren afrentar tu vida, avergonzándote, haciéndote quedar mal, con un espíritu de culpabilidad, con un espíritu de condenación, no lo recibas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha redimido con su sangre preciosa. Amén. 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 Ezequiel 20:11 dice, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el nombre vivirá si los cumple. Queremos tener vida y vida sobrenatural, vidas, cosas que pasan en la vida, que afuera se vive un caos, pero en Cristo Jesús tenemos una vida sorprendente en Cristo Jesús. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Aquí quién está hablando? ¿A quién está hablando nuestro Señor Jesucristo? Amén. Y si está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué me está hablando? Nosotros, en el libro de Gálatas 4:26, dice que venimos de la Shalom, de la ciudad de paz. Nuestra alma y nuestro espíritu vienen de allá arriba. Hemos descendido a esta tierra no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió. Si tenemos esa voluntad, lo vamos a lograr con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Beneficios cuando no te separas. Amén. Perdón, hermanos, que aquí Permítame un segundo, por favor. Vamos a ver Dice Romanos 5:5, dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Dice que el amor de nuestro Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, con el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Aquí nos dan otro beneficio, somos guiados por el Espíritu. Otra característica dice en Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en Cristo, puesta en el Espíritu, es vida y paz. Queremos tener vida y queremos tener paz, hay que dar muerte a los deseos carnales también. Amén. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados. Muchas veces, hace momento les comentaba y les decía, vienen sueños, vienen cosas, viene gente y te culpa de algo que tú ni siquiera hiciste. O vienen pesadillas o vienen sueños que tú ni siquiera estabas pensando, pero algo te hace sentir culpable. Dice en Romanos, en el libro de Romanos, los primeros capítulos, dice que no hay ningún espíritu de condenación a los que andan en el Espíritu. A los que andan en la carne, sí hay un espíritu de condenación, pero los que andan conforme al Espíritu
No hay ninguna culpabilidad, no hay ningún espíritu de condenación. Es que levántate en el nombre del Señor, toma la autoridad y reprende ese espíritu de culpabilidad y de condenación. Amén. Isaías 54:17 dice: ningún arma forjada contra ti prospera, y condenarás toda lengua que se alce en contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Pero cuando dice aquí, ningún arma forjada contra ti prospera, hay mucha gente que te tiene envidia, que te tiene coraje. Hay mucha gente que te maldice. Tienes poder de cancelar toda hechicería, toda brujería, toda maldición. Se seca en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque tenemos ese poder y esa autoridad en Cristo Jesús. Y ustedes lo saben también. Aquí nos enseña también en Salmo 118:5, dice: en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en lugar espacioso. Otra bendición que tenemos es que tenemos un lugar muy espacioso y el Señor te responde en el momento en que tú tienes una necesidad, una petición muy grande delante de Dios. Él te contesta las peticiones. Puede preguntarte el Señor en esta noche: ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu necesidad? El Señor quiere contestarte, pero quiere que dejes las cosas abominables y detestables que aborrece su alma. Para que el Señor te refugie bajo sus alas, tenemos que hacer ciertas características en nuestra vida. Dice: el Señor está a nuestro favor. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Una de las promesas es: no temas de lo que ha de venir. Vienen muchos rumores afuera, ustedes escuchan las noticias, vienen muchos rumores, temblores, miedos, guerras, pestes, enfermedades, muchas cosas negativas. Pero tenemos que estar confiados porque Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Amén. Otra de las cosas que vemos aquí es que tenemos que entender y comprender que Dios ha sido bueno para con nosotros. Amén. Y como Dios ha sido bueno con nosotros, tenemos que comprender que el Señor ha mostrado su bondad y su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que entender y comprender que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, que eso es lo que quiere nuestro Padre Dios, que estemos conectados con Él día y noche, que abandonemos de nosotros las malas palabras, el mal pensar, el estar juzgándonos unos a otros, las cosas que a Dios no le agradan, para que estemos refugiados en Él. Lo que Dios quiere en nuestras vidas es que estemos morando con Él algún día en toda la eternidad. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Le damos gracias a nuestro Padre porque sabemos que en todo Él manifiesta su amor, su bondad y su misericordia. Una de las cosas que nos enseñan esos versículos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni muerte, ni tribulación, ni hambre. Nada nos puede separar del amor de Cristo. No dejemos que ningún pleito, ninguna discusión, ningún malentendido, ningún chisme, ninguna contienda, celos, que haya discusiones como matrimonios. Dejemos de buscar el reino de Dios. Por la economía, si ustedes dependen de Dios totalmente, Dios les va a bendecir en grande manera, porque dice su palabra que Él honra a los que le honra. Él no se queda con nada, Él bendice al 100 por 1 cuando ustedes le dan a Dios. En verdad lo hemos visto y lo hemos creído y lo hemos practicado y hemos visto la mano de Dios de una manera sobrenatural. Vamos, cierren sus ojos y vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Amado Dios, en esta hermosa noche estamos delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias por tu grande amor, tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias, papito hermoso, porque en todo momento te haces presente en la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces las peticiones, los sueños, los anhelos. Tú conoces cada necesidad que conoces, Señor, en tus hijos, Padre, en tu amada iglesia.
Tú conoces cada necesidad, cada proyecto, cada sueño, cada anhelo, Señor. Cada necesidad que tiene cada uno de ellos, sean legales, sean económicos, sean de salud, sean problemas matrimoniales, sean problemas con los hijos. Sabemos que tú tienes la respuesta a todo esto. Precioso Espíritu de Dios, rogamos que seas tú ayudándonos.